Bien, los que vais siguiendo la serie, como en la tele, con los capítulos y tal, sabéis lo que estamos haciendo. ¿Sabéis lo que hemos hecho en los últimos 2 años? Una serie sobre 10 propósitos por los que aún Dios nos tiene en este mundo. Y si no lo sabéis, os vais para atrás, rebobináis y lo buscáis, ¿vale? Pero cuando hemos acabado eso, que ha sido hace unos meses, hemos entrado en otra fase en la que estamos utilizando historias bíblicas para saber cómo cumplir esos 10 propósitos que Dios nos está mostrando. Hasta ahora hemos hecho 2 y hoy es el tercero. O sea, nuestro primer propósito, recordáis que era reflejar la luz de Cristo en este mundo oscuro. ¿Os acordáis? Casi todos, porque hemos insistido mucho, ¿vale? O sea, que os acordáis. Vale, y utilizamos ahí la historia de los 4 amigos que hicieron un agujero en el techo para poner a su amigo paralítico a los pies de Jesús. Y con esa historia aprendimos que para reflejar, o sea, que la manera en que podemos reflejar la luz de Cristo es trabajando en equipo. ¿Bien? La segunda historia, la historia de José en Egipto, nos ayudó a ver cómo cumplir nuestro segundo propósito, que es promover la paz de Dios. ¿Vale? Y con esa historia aprendimos que promovemos la paz de Dios cuando ofrecemos respuestas no violentas, devolviendo bien por mal. Estas 2 ya las hemos visto. Hoy vamos con la tercera de la serie, de la nueva serie. Esta es nueva, no está en Netflix todavía, ¿eh? Pero estará. Bien, entonces nuestro tercer propósito, ¿cómo cumplirlo? El tercer propósito es transmitir esperanza. Entonces, en este mundo podemos describir cómo se sienten millones de personas en todos los continentes utilizando la palabra desesperanzados. Hay mucha desesperanza. Los índices de depresión y de ansiedad van en aumento. Perdón. Pausas sin publicidad. Que yo ya estoy muy casca, ¿eh? Bien, entonces, nuestra historia de hoy, porque vamos a estar contando historias durante bastantes meses, si llegamos hasta ahí. Nuestra historia de hoy comienza con una escena en el cielo, ¿la conocéis? Los seres angelicales se presentan ante Dios y entre ellos aparece un personaje siniestro llamado Satanás. Asume el papel de fiscal, de acusador, contra Job, un siervo de Dios. Su acusación es que Job reverencia a Dios solo porque Dios le ha dado abundancia de todo y que si lo perdiera, blasfemaría contra Dios en su misma presencia. Entonces Dios le da permiso para actuar contra todo lo que tiene Job, pero sin tocarle a él. Entonces Satanás sale de delante de Dios y arruina por completo a Dios. Destruye todas sus posesiones y mata a sus 7 hijos y sus 3 hijas. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Piensa un poco. Pues fijaros lo que hace Job. Job rasga su manto en señal de la gran aflicción que está viviendo. Rasura su cabeza como expresión de pérdida de gloria. Se postra en tierra para mostrar humillación ante Dios y le adora diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Menuda reacción, ¿no? Bueno, entonces Job ha superado la primera prueba. La ha superado.
Pero Satanás no se rinde y vuelve y le dice a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así que Dios le autoriza a tocarle, pero le exige guardar su vida. Satanás sale de la presencia de Dios y hiere a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Estaba sentado en medio de ceniza. Tan lamentable era el estado de Job, con su carne vestida de gusanos y de costras de polvo, que su mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le responde: ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Aquí descubrimos una característica muy importante en la personalidad de Job: la integridad. Esta palabra viene de un adjetivo latino, integer, que significa intacto o entero, no contaminado por un mal. La persona íntegra se mantiene fiel en medio de las dificultades, no renuncia a sus convicciones, no se deja arrastrar. Eso es una persona íntegra. ¿Y tú? ¿Retienes tu integridad en medio de tus dificultades? ¿Te mantienes fiel? ¿O ya no te fías de Dios porque permite tus aflicciones y no responde a tus deseos? Al leer el libro de Job solemos buscar respuestas simples a preguntas complejas. Mucha gente se acerca así al libro de Job. Por ejemplo, se preguntan: ¿por qué Dios permite que los buenos sufran y que los malos prosperen? Es una pregunta que se hace mucha gente al leer el libro de Job. En el libro se nos dice, desde el principio, que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero a pesar de eso, sufre múltiples calamidades. Así que esto no nos da una respuesta simple a la pregunta de por qué los buenos sufren y los malos prosperan muchas veces, ¿no? Solo nos permite deducir algo: que Dios no gobierna el mundo conforme al principio estricto de justicia humana, según el cual los malos son castigados y los buenos son premiados. Dios no gobierna el universo así. Vale. Entonces tú no escuches a los que te dicen que estás enfermo o que tus dificultades se amontonan porque has pecado y que Dios te está castigando. No lo escuches. No es verdad, es mentira. Mucho cuidado con pensar que Dios te está castigando. Y más cuidado aún con decirle a los niños: si te portas mal, Dios te va a castigar. Eso es una cosa espantosa para decirle a un niño. ¿Vale? Dios nos corrige, nos disciplina, lo que quieras, pero no nos castiga, porque Jesús llevó nuestro castigo en la cruz. Él ha pagado. Entonces ahora Dios no castiga, solo corrige. El castigo ya lo ha pagado Jesús. De aquí se podría hablar mucho sobre lo de castigar a los niños, pero no es el tema. Podemos hacer un taller cuando queráis. Bueno, pues entonces, aclarado este punto de que Dios no te está castigando, pasamos a algo, volvemos otra vez con Job y vemos que le vienen a visitar 3 presuntos amigos. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Vinieron supuestamente a consolarle. Se espantaron de lejos cuando le vieron. Tanto se espantaron que se quedaron callados. 7 días en el suelo sentados con Job. Callados. Entonces Job rompe el silencio. Había estado sufriendo en silencio desde antes de que llegaran sus amigos, pero ahora ya no quiere reprimir su dolor. No quiere más. No se resigna más y maldice haber nacido. No maldice a Dios, maldice haber nacido. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado?
que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros. ¿Alguna vez has llegado a ese punto de desesperación en el que estás deseando la muerte para que se acaben tus aflicciones? Seguro que a alguno le ha pasado, o alguna. Bueno, tienes que saber algo, que aceptar las aflicciones no significa que no puedas expresarle a Dios tu dolor. Bien, cuéntaselo a Dios. Él te ayudará a procesar tu sufrimiento. Es con Dios con quien tienes que hablar. Después del lamento de Job, sus 3 presuntos amigos empiezan a acusarle de pecado y a darle consejos espirituales. Le dicen cosas como: los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría mi causa a Él. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Qué mentirosos. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Veis que van mezclando la verdad con la mentira. Qué fácil es juzgar desde fuera, ¿verdad? Muy fácil. Y dar consejos a los que sufren. Pero déjame que te diga que una persona que está sufriendo no necesita ni juicios ni consejos. Necesita ayuda y consuelo. Eso es lo que necesita. Así que espero que tú no seas esa clase de amigo o amiga que condena y sermonea en vez de consolar y ayudar. Los 3 que decían ser amigos de Job siguen dando caña, enjuiciándole y aconsejándole mucho tiempo. Hay muchos capítulos del libro con ellos hablando. Job acaba agotado de su sufrimiento y harto de los juicios y consejos. Y llega a una conclusión muy deprimente. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Seguro que Job no sería de esos que al saludarte te preguntan: ¿todo bien? ¿Todo bien? A mí me lo preguntaron 4 veces seguidas el domingo pasado, casi me da un ataque. Bueno, podemos preguntar otras cosas, que no sea todo bien. Pero en su noche oscura del alma, que es lo que está atravesando Job, penetra un rayo de luz, que le permite sobreponerse. En medio de esa soledad interna que él está viviendo y su desolación, Job se afirma en su fe y hace una declaración esperanzadora. Job dice: yo sé. ¿Qué sabe Job? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es un versículo que tiene mucha molla, le vamos a sacar un poquillo. Job ha utilizado una palabra magnífica, una palabra hebrea, Goel, que significa redentor. El Goel era el defensor de los oprimidos, restauraba sus derechos, vengaba sus agravios y además tenía la responsabilidad de recomprar las tierras para redimirlas, recuperarlas de la herencia perdida de un pariente fallecido. Esto lo vemos en la historia de Ruth. Booz fue el Goel de Ruth. Recuperó sus tierras del pariente fallecido y se casó con ella. Es un libro corto, podéis leerlo. Cuando Job declara que su Redentor vive, está expresando una verdad profunda. ¿Qué verdad? Os lo voy a decir. Que en Dios el ser humano tiene un Redentor eterno. Dice que vive, así que es un Redentor eterno. Job ahí tuvo una percepción espiritual. Algunos dirían una palabra profética, se puede decir, ¿no? Una percepción espiritual. Anticipó lo que luego se hizo evidente cuando Dios se encarnó en Jesús. Percibió que tenía un Redentor que por estar vivo podía darle vida a él. Sin saberlo, estaba declarando con antelación que Jesús nos iba a rescatar de la esclavitud de las tinieblas
y que luego le veremos después de deshecha nuestra piel. Fíjate, dice después de deshecha mi piel, dice en mi carne he de ver a Dios. Así que entonces tiene que tener otro cuerpo, porque si la piel anterior se ha deshecho, eso que ahora tiene otro cuerpo, ¿no? Así que también está como anticipando, diciéndonos con antelación que vamos a resucitar y que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Fijaros con los siglos y siglos que hace que se escribió este libro de Job. ¿Puedes tú decir en medio de tus aflicciones, puedes tú decir, yo sé que mi Redentor vive? ¿Puedes decirlo? Mi Redentor, tiene que ser tu Redentor. Es de todos, pero tú tienes que percibirlo como tú o él, el que te va a redimir, ¿vale? O te está redimiendo. El corazón de Job desfallece, pero mantiene su esperanza, ¿vale? O sea que vemos aquí que aunque terminen las esperanzas humanas, que se acaban muchas veces, aún así podemos mantener la esperanza eterna, si la conocemos. Hay que conocerla, ¿vale? Job se ha lamentado de su dolor, pero no pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque su fe en el amor de Dios es firme. Job se afirma en su fe. Y fijaros hasta lo que llega a decir, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjate, aún así. Bueno, entonces en este momento es cuando entra en escena Dios, que hasta ahora no le habíamos visto más que desde el principio. Y aparece en un tornado, en un remolino de viento impetuoso. Esa es la imagen de su grandeza y de su inmenso poder. Dios habla a Job desde un torbellino porque tiene cosas trascendentales que decirle, poderosas. Y no es una charlilla de colegas. Tiene que decirle cosas muy importantes. Hemos visto que Job tuvo momentos de lucidez, ¿verdad? Sobre todo cuando declaró, mi Redentor vive. Eso fue un momento de lucidez. Y algún otro. Pero sus emociones eran inestables, así que también le hemos visto momentos en que cuestionó la bondad de Dios y le juzgó como injusto por permitir que los buenos sufran y los malos prosperen. O sea que le hemos visto en esa tensión a Job. Dios no se dirige ahora a Job para responder a sus quejas, no esa es la intención de Dios. Quiere hacerle preguntas, le va a hacer muchas preguntas que no esperan respuesta, como una que se ha hecho aquí antes, una pregunta retórica. Preguntas de Dios lo que quieren hacer es poner de manifiesto las limitaciones humanas frente a la magnificencia del creador y sustentador del universo. Eso es lo que pretende Dios con sus preguntas. Hace muchas, te voy a leer nada más que 3 o 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Sacarás tú a las constelaciones en los cielos a su tiempo? ¿Diste tú al caballo la fuerza y vestiste su cuello de crines ondulantes? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento? Y así sigue, y sigue, y sigue. Muchas preguntas. Y antes de terminar de hablar, luego hace otras cuantas preguntillas más, son 3 capítulos de preguntas, plantea una pregunta crucial. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Hazte tú esa pregunta cuando te pones a discutir con Dios. Ayer me dijo alguien, Dios no es nuestro asistente personal. Me gusta la definición. Yo siempre digo que no es la lámpara de Aladín, pero creo que fue Rosa del Árbol, la hermana de Ricardo. No es nuestro asistente que está ahí para hacer todo lo que pedimos, ¿no? Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto.
Dios lo que pretende es poner a Job en la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Que ante la infinitud y la eternidad de Dios quedan opacadas nuestra finitud y nuestra temporalidad. Esa es la perspectiva correcta a la que tenemos que llegar. ¿Vale? Muchas de las conclusiones de Job han sido equivocadas y precipitadas, pero Dios aprueba que viniera honestamente a exponerle todo su dolor. Dios aprueba a Job porque la manera adecuada de procesar el sufrimiento es a través de la oración, hablando con Dios. Por eso Dios aprueba a su siervo Job. Por fin Job ha entendido y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí ha llegado Job, a ese punto llega Job, al punto al que nosotros tenemos que llegar, si no hemos llegado aún. Por fin Job ha entendido que podemos hablar a Dios de nuestro dolor, podemos expresarle las dudas, pero no podemos o no debemos juzgar sus decisiones. Hay muchas cosas que no entendemos, pero no es porque Dios sea incomprensible. A Dios no hay que le entienda. No lo entiendes tú. No es porque Él sea incomprensible, es porque nuestra mente es demasiado limitada para comprender a un Dios inmenso al que el universo no puede contener. Y tú quieres meterlo ahí y quieres entenderlo todo. Pues te vas a quedar sin respuesta, que lo sepas, muchas veces. Lo que Dios permite tiene un propósito demasiado maravilloso para que nosotros lo podamos comprender con nuestra mente limitada. Acaba este diálogo y entonces se enciende la ira de Dios, pero no contra Job, sino contra los presuntos amigos. Y les manda que vayan a su siervo Job a que ore por ellos para que Dios no les trate afrentosamente. Eso le dice. Y acaba diciendo: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Y murió Job viejo y lleno de días. Vale, ahora viene cuando tú te estás preguntando por qué Dios le devuelve a Job el doble de lo que le había arrebatado Satanás. Y a lo mejor estás pensando que es una recompensa. Pero hemos dicho que la ruina de Job no fue un castigo. Pues entonces su postrer estado tampoco fue una recompensa, porque Dios no gobierna el universo según el principio de la justicia estricta, castigando a los malos y premiando a los buenos. Por lo tanto, tampoco fue una recompensa. ¿Vale? No sabemos por qué Dios hizo lo que hizo, esa es la verdad. No lo sabemos. No sabemos. Pero sí sabemos que podemos transmitir esperanza si permanecemos firmes en la fe. Porque Job nos ha transmitido esperanza. Le hemos visto firme en la fe y nos ha transmitido esperanza, a pesar de sus altibajos emocionales y de sus errores. Muchas personas se obsesionan persiguiendo la felicidad, pero es un gran error, porque es como intentar atrapar el viento. La felicidad es como una estrella fugaz, se mueve con mucha rapidez, se aleja y desaparece. Eso es la felicidad. Y los cristianos no estamos aquí para transmitir la ilusión de la felicidad. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para transmitir esperanza eterna. Tenlo claro, ¿vale? Menos feliz cumpleaños y menos feliz año, ¿vale? No estamos aquí para eso. Cuando tengas un día feliz, bien, disfrútalo, pero luego tendrás unos cuantos no felices. ¿Y qué pasa? No pongas tu esperanza en la felicidad porque se disipará como la niebla.
por la inconsistencia de su temporalidad. Es temporal, por eso es inconsistente la felicidad. Muchas veces tienes que saber que las ruinas, tu sufrimiento, tus aflicciones, son el camino a la transformación. Por eso decía Gabri, que Pablo decía, me gloriaré, ¿no?, en mis tribulaciones. Y nosotros lo que queremos es quitárnoslas de encima lo antes posible. Pero muchas de ellas tenemos que atravesarlas, ¿no?, porque necesitamos aprender a convivir con el dolor, y eso solo es posible por medio de la esperanza eterna. Constantemente oramos por personas enfermas, ¿verdad? Algunas se curan, otras se mueren. Desde que el planeta se corrompió, el sufrimiento es parte de la vida normal. No es nada raro lo que te está pasando. Como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego, la prueba, en fin, todo eso. Vale, decimos que es normal, que hay que convivir con el sufrimiento, pero Dios hace algo genial que solo Él puede hacer. Dios es el gran reciclador. Dios recicla nuestro sufrimiento y le da otro uso. Recicla todo lo que nos acontece y lo usa para que el ADN de Cristo se manifieste en nuestra vida diaria, en los momentos agradables y en las adversidades. Eso es lo que hace Dios con nuestro sufrimiento. El libro de Job no descifra por qué suceden cosas malas a personas buenas. Eso ya lo hemos visto claramente. No nos dice por qué pasan cosas malas a personas buenas, ni cosas buenas a personas malas. Eso no nos lo explica. O sea, no nos da una explicación simplista del sufrimiento. Eso es porque has pecado, por eso te está pasando. Vale. Lo que pretende es que en medio del dolor persistamos en poner nuestra esperanza en Dios, y así Él nos podrá revelar su majestad. Podremos verle como quien Él es, aunque no entendamos muchas cosas. No intentes encerrar al Dios infinito en tu mente finita. No lo intentes, porque no se puede. ¿Estás pasando una época difícil? Yo también. Ver fallecer a mi hijo primogénito es lo más duro que me ha pasado. Pero mi esperanza permanece, porque sé que ahora vive con su Redentor, el suyo. Lo sé. ¿Vale? Y eso hace que mi esperanza permanezca. Lo único que nos puede permitir atravesar el dolor con esperanza es ver a Dios en todo su esplendor. ¿Puedes tú decirle a Dios, ahora mis ojos te ven? ¿Puedes decírselo? Tiene que llegar el momento en que se lo puedas decir. Te veo en el amanecer, te veo en la puesta del sol, te veo en las estrellas, en la profundidad del mar, en todos los seres creados, en la perfección de tu creación, en todos los seres vivos. Pero no solo en esas cosas guays, también mi fe me permite verte en medio de las aflicciones. Ahí también te veo. Puedo transmitir esperanza en este mundo desesperanzado porque tú estás conmigo en mi desolación, en mi soledad interna, como ese mar de vidrio que está en calma delante del trono, nos inmuta, aunque el mundo convulsione. Si tienes quejas contra Dios, esta es la conclusión. Reflexiona sobre tu pequeñez frente a su inmensidad. Y a lo mejor coges la perspectiva correcta. Esto te ayudará a procesar tu sufrimiento en humildad. Habla con Dios, exprésale tu dolor, pero sigue poniendo tu esperanza en Él, permaneciendo firme en la fe. Recuerda lo que dijimos hace tiempo. Muchos ven un final sin esperanza, pero en Cristo vemos
una esperanza sin fin. ¿Tú qué ves? Ahí te dejo con esa pregunta.